Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que corresponda en vuestro uso horario o cuando estéis viendo esto. Bienvenidos al Global AI Bootcamp y muchas gracias a la organización por permitirme un año más estar aquí con vosotros compartiendo mis ideas sobre inteligencia artificial con Power BI. Yo soy Miguel Egea, soy mentor y technical advisor en SolidQ, en Verne Technology Group, dentro del Verne Technology Group, y además soy MVP Reconet, es decir, he sido MVP durante muchos años, sobre todo en la plataforma de datos. Muchas gracias a los patrocinadores, creo que hacen una labor encomiable. Todos estos eventos online que se nos han disparado necesitan una calidad, necesitan una producción y necesitan gente con ganas haciéndolo y haciéndolo bien hechos y a pesar de que pueda parecer lo contrario, son más necesarios que nunca. Muchas gracias, en serio. Bueno, pues este soy yo. Aquí ya me he presentado un poquito más. Aquí tenéis mis datos de contacto en la web de SolidQ, en Miguel Egea en solidq.com y en @Miguel Egea en Twitter. También tenéis, me podéis buscar como Miguel Egea en LinkedIn y estaré encantado de estar con vosotros. ¿De qué va esta sesión? Fundamentalmente, en mi trayectoria profesional me he dado cuenta de que cada uno somos lo que nos ha destinado o donde nos ha llevado el destino a ser, ¿no? Si eres un data scientist, tienes tus set tools, tu conjunto de herramientas y te cuesta muchísimo trabajo salir de ahí. Si eres un analista de datos, tienes tu conjunto de herramientas también, tu Excel, etcétera, etcétera, y te cuesta mucho trabajo salir de ahí. Y lo cierto es que cuando abres la mente y miras un poquito más allá, encuentras aliados muy poderosos para hacer las cosas de forma muy muy sencilla. Entonces yo simplemente vengo a, pues eso, a quitaros el San Benito, o intentarlo, permitidme la falta de modestia, a intentar a quitar ese San Benito de que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo. No todo es Python, no todo es R, no todo es nuestras nuestros pequeños reinos de taifa de cada día, sino que tenemos muchas herramientas y quizá utilizarlas juntas nos proporciona una ventaja competitiva importante. Este es el caso de Power BI con el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo cuando nosotros creamos cualquier modelo de minería de datos, pues es al final pretende solucionar un problema de negocio. Ese problema de negocio tenemos primero que comprobar que efectivamente lo resuelve y que lo resuelve con la calidad necesaria. Y después tenemos que hacernos una idea de cómo está funcionando. Vamos a ver cómo Power BI nos puede ayudar en eso. Y vamos a ver sobre todo que en la parte de presentación, en la parte de una vez que hemos hecho predicciones, entender esas predicciones, etcétera, etcétera, cómo vamos a poder ganar muchos enteros en los datos que tenemos y en cómo lo montamos. Por eso hablo esta segunda parte de aquí, de Bye Bye Matplotlib, etcétera, etcétera. Incluso si conoces Plotly, por el tema de que las gráficas sean más interactivas, ¿no? Creo que hay una diferencia cualitativa. Por eso hablamos de que Power BI es un aliado muy poderoso. Dentro de la agenda, fundamentalmente la sesión son dos demostraciones bastante largas, sobre todo la primera, que va a ocupar prácticamente toda la sesión y hay como 10 minutos de slide, de los que llevamos 4, así que bueno, fundamentalmente práctica, práctica, práctica. Vamos a entender cuáles son las arquitecturas de una solución de Business Intelligence y cómo la inteligencia artificial entra a formar parte en esa ecuación. Después vamos a ver una demostración sobre Machine Learning en Power BI. Y luego vamos a ver cómo los que trabajamos día a día como Data Scientists con nuestro Jupyter Notebook, con nuestro R Markdown o con lo que sea, no tenemos por qué cambiar el paso. Podemos seguir utilizando ese tipo de herramientas. Yo voy a enseñar un ejemplo dentro de Azure Machine Learning en la demostración, creando esos modelos con Jupyter y explotándolos luego con Power BI. Hago una pequeña chapuza simplemente por demostraros que hay una versatilidad total a la hora de utilizar esos modelos una vez que los tengas desplegados, incluso para hacerlo mal, ¿vale? Bueno, pues porque veáis como un poquito de todo, ¿no? La arquitectura de una solución de datos.
de Big Data que se ha puesto tan de moda o que estaba tan de moda hasta hace nada, etcétera, etcétera. Esto es una arquitectura, es una imagen de arquitectura que he obtenido de por ahí, pero básicamente tiene todos los componentes que solemos utilizar, ¿no? Tenemos ingesta de datos, preparación de datos, almacenamiento de esos datos, modelos semánticos, informes y machine learning, ¿vale? Pues, a ver, data injection. Power BI nos ayuda a través de Power Query a hacer esa ingesta de datos, a obtener esa información, a leer esa información y transformarla, incluso sin que tengamos conocimientos específicos de SQL o de herramientas ETL tipo Integration Services o Informática Power Center o cualquier otra. Con un wizard muy parecido al estilo de Excel nos va a permitir hacer transformaciones muy potentes, leer casi cualquier conjunto de datos de casi cualquier sitio y hacerle las transformaciones que solemos hacer con nuestro Pandas Data Frame, convertir tipos de datos, hacer imputaciones, limpiar, quitar valores que no queramos, etcétera, etcétera, y de una forma muy sencillita. Os recomiendo que le echéis un vistazo, aunque no sea el objeto de esta sesión. En esta data preparation, pues cuando tenemos que cambiarle el shape a un dataset, ¿no? Le tenemos que quitar esta columna, poner otra, añadir columnas calculadas, por ejemplo, porque queremos, no sé cómo decir esto, queremos hacer que nuestro objeto calcule la edad a partir de la fecha de nacimiento y luego lo meta por grupos de edades o cosas así. Queremos enriquecer el modelo, pues todo eso se puede hacer con Power BI. Y luego, Data Warehouse y el Semantic Model, porque una vez que Power BI ejecuta ese proceso de transformación de datos que es, ya os digo, con un lenguaje que se llama M, del que no tenéis que saber ni media palabra para funcionar o para empezar a funcionar por lo menos por el principio. Una vez que tenéis todo eso, el modelo se graba en una estructura columnar, que es este Semantic Model dentro de Power BI, lo que hace que sea muy rápida. ¿Qué nos permite eso? Trabajar con millones de filas una vez que se haya hecho la predicción, evaluando si realmente se está comportando como nosotros creemos, si el modelo ha aprendido lo suficiente, si se está equivocando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, integrado con Machine Learning dentro del propio proceso ETL y fuera de ese proceso ETL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver una demostración de cómo podemos usar Python dentro de Power Query, cómo vamos a poder entrenar, alimentar un modelo y extraer información. En este caso lo que vamos a hacer es un modelo de clustering. Así que acompañadme a mi otra pantalla y vamos a ver cómo se hace. Bueno, y en la demo lo que vamos a ver es cómo obtener inteligencia artificial dentro del propio Power BI, ¿vale? Para ello vamos a ir a Get Data de web y me voy a traer los datos, unos datos muy sencillitos, muy pequeños, porque no se trata de hacer un experimento muy complicado. Me los voy a traer de aquí, que es un dataset de ejemplo de datos sobre economía, sobre edad, salario, etcétera, etcétera, y vamos a crear un algoritmo no supervisado. Vamos a utilizar clustering con estos datos, ¿no? Entonces tenemos la edad, el income, el spending score y los ahorros que tienen estas personas. Entonces le voy a dar a transformar datos para entrar en Power Query y ahí vamos a intentar ejecutar los scripts de Python necesarios para utilizar dentro de Power BI, ¿vale? Al final de la demo os enseñaré dónde está configurado, pero yo tengo configurado mi entorno para que funcionen las librerías PyCaret y Scikit-learn. Hay otra librería soportada, de hecho PyCaret como tal en el servicio no está soportado todavía, al menos no lo pone en la documentación. Sí es Scikit-learn. Entonces lo que voy a hacer para que veáis que es muy similar, simplemente voy a copiar y pegar el query para tenerlo duplicado. A este le voy a llamar joyería, jewelry o como se diga esto, PyCaret, y a este le voy a llamar Scikit-learn. Ok, y ahora vamos a entrar al tajo, ¿no? Para hacer esta transformación me voy a venir a Transform y voy a ejecutar un script de Python en este caso. Se podría hacer con R exactamente igual, ¿vale? Pero
son 50 minutos y lo que me importa más es que veáis cómo se hace. No hay un entorno muy amigable que digamos, pero bueno, tampoco es demasiado complicado de escribir. From PyCaret clustering import asterisco, y ahora voy a decir dataset igual a get clusters, y le voy a decir que el data es dataset. Como veis, utilizo porque lo pone aquí, dataset tiene los datos de entrada al script, es decir, de lo que viene por aquí, pues esos son los datos que tiene. Y con esto sería suficiente. Le voy a poner que el número de clúster para datos van a ser 4. Y ahora os explicaré cómo he llegado a ese número, ¿vale? Porque en clustering sabéis que una de las cosas que hay que hacer es utilizar el índice silueta o cualquier otro de los índices para saber cuál es el número óptimo de clusters, para ver si estamos utilizando bien. Yo esto lo he hecho antes y ahora os diré dónde. Y ya está. Entonces, cuando ejecutas ese script, lo que está haciendo es creando el modelo, entrenándolo, etcétera, etcétera. Mientras que se entrena, no tarda gran cosa, porque tampoco son muchos datos. Os voy a enseñar una librería que tengo acá, ¿vale? Donde he utilizado PyCaret en este caso para que veáis que no es tan... bueno, cuando cualquier data scientist ve dos instrucciones, que me cree los clústeres y que lo hace, sabe que nos estamos saltando pues un montón de pasos que son necesarios para hacer eso bien hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los valores nulos, con los valores perdidos? ¿Qué pasa con en algoritmos como clustering, que nosotros tenemos que calcular distancias, generalmente distancia euclídea? ¿Cómo se calcula las distancias en variables categóricas? ¿Qué se hace con las variables categóricas? ¿Hacemos one hot encoding? No lo hacemos. Ese tipo de cosas que son datos que hay que tener en cuenta. Bueno, PyCaret lo hace por nosotros. Entonces, si os fijáis aquí, he creado un entorno en Python, un conda de estos para utilizarlo, ¿vale? Y aquí he ejecutado pues con un dataset y le he dicho que me normalice el solo, y me está diciendo las funcionalidades que tenemos, las variables que ha utilizado, cómo se ha comportado con esas variables, ¿no? Me dice que hay valores faltantes, que hay 77 valores numéricos, 4 categóricos, cuáles son los ordinales, cómo es el dataset, qué forma tiene, qué shape tiene, cuál es la cardinalidad, si ha normalizado, si ha hecho extracción principal de componentes, qué método ha utilizado para normalizar, si ha transformado, si ha hecho una imputación, cómo lo ha hecho, el numérico input ha hecho la media, en el categórico lo ha hecho esta, en fin, habla de multicollinearidad, de clustering, habla de todo lo que realmente está utilizando por debajo. Está muy completo, ¿vale? Entonces, cuando tú le dices create model, pues realmente lo ha hecho con todo esto que hay aquí, con toda esta parametrización que hay aquí, que es la que está por defecto, aunque tú por supuesto lo puedes cambiar. Y aquí tenemos el índice silueta, el índice Kalinsky, el índice Davis, la homogeneidad, en fin, pues todo lo que tiene que ver con esto. Y aquí tenéis con dos componentes principales cómo ha separado, ¿vale? Los clústeres no están muy separados, no están muy lejos unos del otro, pero sí que parece que toda esta zona tiene el clúster 1, toda esta zona es del clúster 0, en fin. Aquí también tenéis cómo distinguir el número de clúster, ¿vale? Entonces el índice Elbow que es un índice muy parecido a lo que hacemos para regresión lineal, en el que cuando vemos que cambia la tendencia de la curva es donde tenemos que coger el valor de la C, pues en este caso tenemos el valor del número de clúster, que nos dice que recomendablemente que sean 4. Como veis, la curva tampoco es que cambie mucho su pendiente, ¿no? Que tampoco es que 5 o 4 clústeres tengan mucha diferencia. Con el índice silueta, para 4 en este caso, fijaos que tenemos también los valores que sí que están por encima de 0. Hay muy pocos que veamos que están mal clasificados porque tienen un valor negativo, muy poquitos. Pero sí que hay alguno que se nota que está mal clasificado, ¿no? Porque tenemos esta cola yendo hacia la izquierda, yendo hacia por debajo del 0. Y el número no está demasiado cerca del 1. Pero bueno, al final, con lo que quiero decir, lo que quería decir con todo esto es que con PyCaret tenéis muchas cosas que se hacen por defecto y que podéis tocar si queréis. Y que la integración con Power BI, como veis, es bastante sencilla. Entonces, a pesar de que este script que habéis visto aquí
casi insulta a la inteligencia porque solo hace get cluster no sé qué, pensad que es un poco como el automate.tml, ¿no? Que está haciendo un montón de cosas por nosotros, tomando un montón de decisiones, pero que eso no quiere decir que nosotros no podamos influir en ellas, ¿vale? Eso desde la parte del científico de datos. Desde la parte de Power BI, que es lo que a mí me interesa mucho enseñaros, ahora lo que voy a hacer es simplemente ese dataset que hemos tenido, que ya tiene aquí cuál es el clúster en el que está, lo voy a importar, voy a hacer unas pequeñas transformaciones que son fácilmente comprensibles, ¿no? Que es para hacer un análisis, un poquito un análisis, no voy a decir EDA, ¿no? Porque ya he hecho el clúster, ¿no? No es análisis previo, pero sí que voy a hacer un poquito de análisis de cuáles son los resultados para ver qué tal estoy entendiendo el modelo, qué tal está funcionando. Esta variable no me sirve para nada, la voy a quitar. A esta le voy a llamar edad. Income. Perdonad que pongo unas cosas en inglés y otras en español. Speeding score. Le tendría que haber dejado age, pero bueno, ya no me voy a entretener en esto. Savings. Y a esto le voy a decir cluster, que es en donde ha caído ese clúster. Y voy a cambiar la tipología de datos. Si os fijáis, estos dos son un número decimal. Estos de aquí son números enteros. Voy a poner la tipología adecuada para que el análisis luego me permita hacerlo de forma más adecuada. Venga, campeón, que tú puedes, que esto no es para tanto. El problema de todo esto es que algunas veces me vuelve a ejecutar todo el código. Todo el código M este que estáis viendo aquí, que es el código de la transformación, es un poco mi notebook en el que estaría haciendo continuas transformaciones en los datos, pues eso es un poco lo que tiene esta parte de aquí con otro lenguaje que se llama M, pero vamos, que para el caso es lo mismo. Change type a número entero y me queda cambiar el clúster para que en lugar de ser un tipo any, veis que ahí pone ABC123, eso quiere decir que es un tipo variable, ¿vale? Pues simplemente le voy a decir que es un texto. Y con eso ya tengo la parte de PyCaret hecha. Tengo aquí mi clúster, el número de clúster. Habéis visto que he elegido 4 porque aunque me decía 5 el índice de cloud, yo luego he estado mirando y creo que 4 se adapta mejor. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero con código de scikit-learn, ¿no? Entonces lo mismo, en transform voy a ejecutar un Python script y le voy a decir que from scikit-learn.cluster import k-means. Voy a decir que k-means es k-means de n clusters igual 4, random state igual 0, la variable de inicialización esta, punto fit y predict, a ver si sé escribirlo, de dataset, que es la variable de entrada, ¿vale? Y le voy a decir que luego dataset de la columna cluster, como si fuese un pandas data frame, le voy a poner con la C mayúscula, igual que se lo he puesto al otro, cluster, va a ser igual a lo que me ha devuelto la predicción, ¿no? A k-means, ¿vale? De esta forma me va a ejecutar el script de Python, me va a hacer la predicción y aquí en lugar de ponerme cluster 0, cluster, k-means is not defined, esto tiene que ver con las mayúsculas y las minúsculas. K-means es este de aquí, el que no está definido. Venga, a ver si no la cago con mayúsculas y minúsculas. Si no tengo por ahí el script, lo copio y lo pego y nos ahorramos todo esto. Es simplemente que veáis que si lo copio y lo pego da la sensación de que he hecho como los trileros, ¿no? Donde está la bolita, quítame esta bolita, ¿no? Y entonces yo no quiero eso. Quiero que veáis que se puede expandir y ya está. Otra forma de hacerlo, y esto sí que me sirve para explicaros Power BI. Veis que esto es una tabla, ¿no? Si yo le doy aquí, lo que hago es expandir la tabla manteniendo esto de aquí. Si le hago clic en Table, lo que hago es meterme dentro de la tabla y de paso quito la variable dataset, se me va a quitar, porque me voy a quedar exclusivamente con el objeto tabla.
Incluso él me va a cambiar los tipos de datos por mí, ¿vale? Fijaos que aquí ya me ha puesto los tipos de datos adecuados, igual que lo hemos puesto nosotros, y lo único que yo podría hacer es, bueno, pues mantener esta historia de aquí. Voy a hacer una cosa más, solo para que veáis lo sencillo, entre comillas, que puede resultar trabajar con esto. Voy a añadir una columna calculada, ¿vale? Ese custom column podría hacer que sea grupo de age group, y va a ser age dividido entre 10, los de 0 años, ok, esto es con, si entro aquí, para que esto no os pase en Power BI, lo mejor es que cuando hagáis esto, simplemente le hagáis clic y él ya os pone el valor y os ahorráis los problemas de sintaxis. Vale, yo me he pasado de listo y, y como veis, no he escrito las llaves y por eso tal. Entonces a esto le voy a decir de la misma forma que es un número entero. ¿Vale? Al ser un número entero me va a poner el grupo de los 50, el grupo de los 80, el grupo de los 0, de 0 a 10 años, etcétera, etcétera, el grupo de los 30, etcétera, etcétera, ¿vale? Como estamos hablando de gente que ha ganado pasta, pues supongo que esto es más. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo, voy a meter ese age group como una columna calculada y así tengo los dos datasets con los mismos valores, ¿vale? Y es lo que os decía antes. Columna calculada, age group, y el valor va a ser edad dividido entre 10, ¿vale? Ok, entonces una vez que tengo esto, bueno, decía, una vez que tengo esto, tengo el age group, lo mismo que antes, lo voy a convertir en un número entero, igual que he hecho antes, y ahora ya que tengo mi predicción de clustering hecho con PyCaret, mi predicción de clustering hecho con scikit-learn, de forma muy parecida, lo único que voy a hacer va a ser close and apply, y ese close and apply lo que va a hacer es ejecutar esos scripts de carga, esa parte, digamos, de extracción, transformación y carga de los datos, y me va a traer esos datos al motor de Power BI. Sin entrar en demasiados detalles de cuál es la arquitectura que tiene esto por debajo, básicamente hay como dos motores diferentes. El motor M, el motor que hace la parte de extracción, transformación y carga, que se ejecuta una vez cada vez que tú refrescas el dataset. Es decir, si yo me fuese a ese GitHub, actualizase el dataset, le metiese más datos y quisiese hacer de nuevo una predicción de todos los datos, pues simplemente le tendría que decir aquí refresh, y ya está. Él ejecutaría de nuevo todos esos pasos y me devolvería los nuevos resultados, las nuevas predicciones, etcétera, etcétera. Pero ahora, con esas predicciones ya hechas, yo tengo aquí mis dos datasets listos para ser usados como visuales, ¿vale? Y es verdad que hay librerías que nos permiten hacer en Python, incluso en los Jupyter Notebook, que nos permiten meter cierto dinamismo, ¿no? Pero va a ser muy complicado que llevemos a la potencia de Power BI para entender bien cómo funcionan nuestros clústeres. Entonces lo primero que voy a hacer es intentar entender en este clustering con PyCaret, por ejemplo, la primera de ellas. Entonces voy a meter un gráfico de dispersión, pues un gráfico normal y corriente. Como veis, es un grafiquito muy sencillo. Y ahora vamos a decir que en la variable X vamos a poner el income, ¿vale? Aquí por defecto él me va a poner que me sume el income, ¿vale? Le voy a decir que no lo sume. Lo que quiero es que cada uno de los incomes, cada uno de los dineros que gana esta persona se convierta en un puntito, ¿vale? Y habéis visto que es súper sencillo. Y aquí los ahorros, ¿no? Entonces eso es en el eje Y. Income versus ahorros. No he hecho PCA, no he hecho ningún algoritmo para entender cuáles son los componentes principales y en función de eso tratarlos y tal. Lo mismo que aquí, le voy a decir que no los sume, sino simplemente pues he puesto los valores y ya veo que sí que hay algunos clústeres. ¿Qué tan bien clasificados están? Pues le digo que en la leyenda me ponga el clúster, ¿vale? Y entonces me va a decir cuál es el clúster 0, cuál es el clúster 1, cuál es el clúster 2 y cuál es el clúster 3. Los que están mal clasificados, ¿recordáis? El índice silueta negativo,
lo veis aquí, se ve claro en saving versus income. No sabemos si son los principales, entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar el gráfico. Control C, Control V, ¿vale? Y ahora lo voy a poner aquí al lado. Le voy a quitar, esto es income versus saving, y ahora vamos a hacer income versus speeding score, ¿vale? Y en lugar del count, de la misma manera, le voy a decir que no lo sume, ¿vale? Entonces, vemos qué tal separa. Esto es la variable income, en el análisis de la variable income con las otras dos variables. Vemos que, en fin, sí que hay clúster, aquí sí que hay 5, como nos decía el otro índice, aquí sí que parece que hay 4 que separan mejor. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Pues voy a copiar estos dos gráficos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar, que en lugar de incomes versus savings sea la variable income. Ya la he analizado con las otras dos variables, no la he analizado con edad, lo sé, tranquilo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente voy a poner savings, perdón, he dejado speeding score, voy a poner en el eje X los savings, ¿vale? Y de la misma forma le voy a decir que no me sumarice. Y así se ve un poco todas las combinaciones que tengo. Es un ejemplo muy sencillote, ¿vale? No hay muchos datos, etcétera, etcétera. Los tres ejemplos que tengo, quitando la edad. Y he quitado la edad a propósito, porque, no sé, vosotros como científicos de datos sabéis que de este tipo de cosas, que es cuánto ganas, cuánto ahorras y no sé qué, pues probablemente la edad sea un factor que tiene mucho que ver. Entonces, lo que voy a hacer es meter aquí una tablita con todos los clústeres que hay, y eso lo voy a meter en una tabla, simplemente es un listado de objetos, y los voy a poner como un slicer. Ese slicer es pues un filtro en el que yo puedo decir, vale, quédate solo con un clúster, quédate solo con el otro, etcétera, etcétera. O lo puedo dejar como una tabla que se va a ver influenciada por el resto de los datos. Y ahora, ese age group que tenía aquí, el grupo de edad, si es de 10 años, de no sé qué, de no sé cuántas, lo voy a poner también como un slicer, ¿vale? En el que tenemos la gente de 20añera, ¿vale? Entonces, cuando yo ahora filtro aquí por los 20añeros, fijaos qué cosa. Todos están en el clúster 0, en el clúster 3, ¿vale? Y aquí veis cómo están clasificados los de 20 años. ¿Qué pasa con los de 30? Entre 3 y 3, ¿vale? Uy, he puesto 2, perdonadme. Entre 3 y 3, ¿vale? Pues los de 3 y 3 están en el clúster 0, en el clúster 3. Los de 40 años, entre 40 y 40, están también en el 0, en el 3. Perdón, están solo en el clúster 0. ¿Vale? Aquí estáis viendo un poco cómo la edad está influyendo en todo esto. Le puedo decir que en lugar de ser algo así, que sea una lista, y ser yo el que diga, pues quiero ver los del grupo de 20 años, los de 20 más 30, ¿vale? Los de 20, 30 y 40, y hacer así los grupos que yo estime oportuno para ver qué tan importante es el grupo de edad con respecto a los datos. Y todo está bien, pero seguro que alguno de vosotros está diciendo, vale, y este individuo, a ver, aquí parece que hay un individuo mal clasificado, ¿no? Este individuo que hay aquí, ese azulito, o este de que hay aquí, este lila que hay aquí, que pertenece al cluster, ¿este quién es? ¿Vale? Entonces, con Power BI yo puedo hacer lo siguiente, voy a venir aquí a crear una nueva página, y esta página la voy a llamar Tooltip, ¿vale? Y además le voy a decir que me la oculte, no quiero que se vea. Cuando yo esto lo suba al servicio no quiero que se vea. Y aquí, dentro de las propiedades de la página, en el tamaño de la página, le voy a decir que es un tooltip, ¿vale? Y ahora no voy a hacer nada del otro mundo, simplemente voy a poner una tablita aquí. Fijaos que ha salido enorme, porque tened en cuenta que esto luego se va a ver en un tooltip encima de lo que está. Y le voy a poner la edad, el income, el savings, etcétera, etcétera.
¿vale? De tal forma que lo estamos viendo todo. Y a todos les voy a decir lo mismo. No me lo sumes. No me lo sumes. Lo podría hacer de esta forma o lo podría hacer más bonito, pero creo que ahora mismo no interesa tanto lo bonito, o no nos importa tanto lo bonito como... Vale, ya está todo. 17 años, este income, estos ahorros, este spending score, y así sucesivamente. Y ahora voy a poner aquí un cluster, el clúster al que pertenece, no como tabla, que es como lo saca por defecto, sino como tarjeta. Esto es un car que está aquí. Bueno, voy a poner en letras enormes. Y esto aquí en realidad pone cluster 0 porque está solo este, pero bueno, en realidad están todos, ¿no? Porque lo que ha hecho es una agregación que se llama first, ¿vale? Se está quedando en el primero de los que aparezca, pero eso ahora mismo no nos importa. Me voy a volver a los gráficos, ¿vale? Me voy a volver a este gráfico de aquí primero, y en sus propiedades aquí hay una que es tooltip, ¿vale? Tiene el tooltip habilitado, le digo es de tipo report page, pero en lugar de ser una página automática, aquí no le he dicho que es tooltip. Sí, no le he dicho que se llama tooltip, pero no le he dicho que es un tooltip, que es, perdonad la tontería, ¿vale? Entonces, una vez que yo sí la especifico como tooltip, me vengo a este control, again, me vuelvo a las propiedades del control, al tooltip, y le digo que utilice esa página, ¿vale? Voy a repetir eso para esta, ¿vale? Para este gráfico y para este gráfico. El mismo tooltip. ¿Ok? ¿Y qué sucede ahora? Que cuando yo clico aquí encima, simplemente por situarme, me dice que eso es el cluster test, que ese elemento tiene 34 años, tiene 119.877 dólares de income, tiene 15.000 dólares de ahorro y su spending score es 0,31, ¿vale? Y este raro que hay aquí, este raro uno que hay aquí, que también es del cluster 3, pues le pasa igual, ¿vale? Que depende de que tiene más ahorros que los que suelen tener los de su clúster, ¿vale? Los de su grupo de clúster. Pero tengo individuo a individuo, imaginad que tuviese la fotografía incluso, podría estar viéndola aquí y la vería en este tooltip, que por cierto se le puede hacer clic y puedo hacer ese tipo de cosas, lo podría hacer mucho más bonito. Pero creo que con esto queda claro más o menos cómo se hace, ¿no? Si yo duplico esta página y os enseño cómo en lugar de tirar de PyCaret, ¿vale? Pues quito los datos de PyCaret. En este es el cluster, el income y el savings, y me vengo a scikit-learn y le digo lo mismo, quiero que el legend sea el cluster, ¿vale? Quiero que el income esté en el eje X sin sumarizar. Y quiero que el spending score en este caso esté en el eje Y. Bueno, como el algoritmo es K-means, no espero que haya muchísima diferencia entre lo que hace scikit-learn y lo que ha hecho PyCaret, ¿no? En realidad, pues como veis, básicamente los individuos son los mismos. Este que está mal clasificado aquí tiene 29 años, 119.366, y este tipo de aquí, pues tiene pinta de ser exactamente el mismo, ¿no? 119.366, es el mismo tipo y esto ha clasificado de la misma manera, como no podría ser de otra forma, ¿vale? Que los algoritmos son lo que son. Entonces, independientemente de que lo hagamos con una librería o con otra, fijaos que tengo explicaciones o formas de entender, de utilizar Power BI para entender mejor mis datos y hacer un análisis exploratorio mucho más eficaz, con filtros, con visualizaciones muy fáciles de utilizar, muy interactivas, mucho más que llenarme de Jupyter Notebooks a cholón, ¿no? de un montón de Jupyter Notebooks con información variopinta sobre lo que estamos haciendo. Hecho clustering, podría haber hecho cualquier otro algoritmo, no tiene mayor importancia. ¿Vale? Me queda una cosa que enseñaros, y aunque creo que en la charla anterior Ana María ya os ha enseñado esto, os lo quiero
darle el enfoque de Data Scientist, ¿vale? Entonces, mirad, hay un componente aquí que se llama Key Influencers. Este Key Influencer lo que hace es, cuando nosotros queremos explicabilidad del modelo, el SHAP, la iniciativa SHAP o cualquier otra forma de explicar, al final lo que hacemos es ver cuáles son las variables más importantes para determinar que esto pertenece al clúster 0 o al clúster 1 o al clúster 2, para intentar entender, para intentar explicar a alguien que sea un neófito en el asunto por qué hemos dicho que esto está en el clúster 0, ¿no? Nosotros incluso con todo este análisis que estábamos haciendo aquí, ¿vale? Tanto con Caret como tal, bueno, entendemos que los clústeres más o menos se paran bien, vemos que tienen ciertos errores que pueden ser o no admisibles, pero entendemos básicamente cómo funciona esto. Puedo quitar filtros y ver todo el panorama completo, en fin, puedo hacer lo que quiera con esto, pero sigo sin saber exactamente cuáles son las variables o lo más importante a la hora de elegir todo esto. Y aunque el feature importance, aunque todo eso ya sabéis que hay algoritmos y que os voy a contar, que son los que utilizamos todos los días para hacer todo esto, este componente, el componente Key Influencer Analyzer, nos va a ser de súper ayuda para hacer esa explicabilidad del modelo de forma muy sencilla. Mirad, yo voy a decirle que quiero analizar el clúster al que pertenece y que lo quiero analizar por edad. Perdonadme, que he hecho aquí una chorrada. He creado una jerarquía porque he arrastrado, en fin. Edad, income, ahorros. El income no lo debo haber arrastrado bien, perdonad. Income, ahorros y... Bueno, en realidad por todas las variables. Lo único que les voy a decir en todas es lo mismo, que no me sume porque no quiero que analice individuo a individuo, quiero que analice registro a registro, no quiero que analice por agregados, que es lo que estaría haciendo en este caso, ¿no? Por todos los que sumen, no sé qué, no sé por qué se me ha ido esto aquí arriba, pero bueno, en cualquier caso, sea como fuere, lo que me importa es que no me sumarice, ¿vale? Que haga esa analítica de forma completa. Y fijaros, los factores que influencian a estar en el clúster 0 son que la edad esté por debajo de 24,12, te hace que tengas 27 veces más oportunidades de pertenecer al clúster 0. Está claro que el clúster 0 es gente joven, ¿vale? Que tengas por debajo de 0,26 tu speeding score es un 10 veces, te hace 10 veces más probable que estés en ese grupo. Entonces fijaos que tenemos dos datos, ¿no? El score y la edad, que simplemente ellos ya me favorecen a estar en este grupo, ¿no? Aquí tenéis una gráfica del porcentaje de elementos que son 0 versus los que no lo son. En fin, tenéis un poco por el rango de edad y donde estableceríamos ese corte, etcétera, etcétera. Y luego tenéis el análisis de segmentos, ¿no? Es decir, aquí hay un segmento de 129 elementos que pertenecen al clúster 1, que supone el 100% en este caso, y que te dice que eso lo haces con que el income esté por encima de 88.000 y por debajo de 116.616, ¿vale? Entonces ese es el segmento dentro de la variable edad, ¿no? De estos que tienen este valor. O sea que tienes más explicaciones sobre el valor que hay. Y el clúster 1, pues la edad ya no es lo más importante para pertenecer al clúster 1, ¿vale? Es que los ingresos estén por debajo de 35.000 euros, ¿vale? Por supuesto, la edad que esté por encima de ese 24,2. Esos BIMs, esos grupos, los ha determinado también con algoritmos de Machine Learning, los ha determinado de forma dinámica. Incluso si yo aquí metiese ¿cómo se llama? Un slicer y me quedase con, no sé, solo con hombres, solo con mujeres, solo con los que están en este rango de edad o en el otro, volvería a hacer todo el análisis exclusivamente para esos valores, lo que me hace tener una potencia analítica brutal a la hora de explicar mi modelo. Fijaos este clúster, el clúster 3, me gusta mucho porque me dice que el income esté por encima de 35.000 euros, te da infinitas posibilidades más de pertenecer al clúster 3.
¿vale? Eso lo que quiere decir básicamente es que no hay nadie en el clúster 3 por debajo de esos 35.000 euros, ¿vale? Todos los que están por debajo de esos 35.000 euros no pertenecen al clúster 3, y como lo que hace es una división entre los que están dentro del clúster y los que están fuera para calcular cuántas veces más, claro, si divides por cero te da infinito, ¿no? Entonces, obviamente, esto explica muy bien, nos ayuda mucho a entender y a explicar cómo funcionan este tipo de algoritmos, ¿vale? Y cómo podemos añadir explicabilidad dinámica contando una historia relacionada con los datos a partir de simplemente de nuestros algoritmos tradicionales, utilizando nuestro idioma preferido, Python, R o lo que sea, para hacer ese tipo de predicciones y utilizarlo para mostrarle al mundo cómo es que nuestro algoritmo está funcionando, ¿vale? Lo siguiente, no nos hace falta cambiar el paso. ¿Qué quiero decir que no nos hace falta cambiar el paso? Hasta ahora lo que os he enseñado con este modelo de clustering fundamentalmente es trabajar dentro de Power BI. No es la herramienta a la que vosotros, si sois un data scientist, estáis acostumbrados, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esos dos roles, los dos roles que están aquí en juego, el data scientist versus el data analytics, que básicamente uno se encarga de generar estos modelos de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina muy avanzado, con mucha matemática, con mucho conocimiento de parametrización, de hipertuning, pues eso, de algoritmos complejos y cómo se usan, etcétera, etcétera. Y el analista de datos que está acostumbrado pues a graficar, a encontrar esas tendencias, esos valores que necesita, ¿no? Los dos nos podemos beneficiar, los dos mundos, de la potencia de Power BI. Y para hacerlo, lo que vamos a ver es cómo un data scientist, puede seguir utilizando sus Jupyter Notebooks generando modelos. En este caso vamos a utilizar un clasificador para determinar si una persona va a ser diabética o no. Creo que no suena en absoluto el dataset. Y luego vamos a extraer unas pequeñitas conclusiones para que veáis cómo ha funcionado todo. ¿Ok? Bueno, otra de las formas, como hemos visto, que tenemos de utilizar Machine Learning dentro de Power BI es utilizar algo que esté desplegado en Azure Machine Learning, con el Azure Machine Learning SDK. Podría ser cualquier modelo Pickle desplegado en cualquier web o en cualquier sitio, de tal forma que nosotros lo pudiéramos llamar como un servicio web. Yo voy a utilizar Azure ML porque la forma de registrar un servicio, alimentarlo, etcétera, etcétera, es muy sencilla. Por eso simplemente lo hago, ¿no? Entonces, lo primero que hago es lo de siempre, un workspace from config. Aquí tengo mi grupo de trabajo, que es el ML North Europe. Y luego voy a entrenar y registrar un modelo. Es un decision tree, ¿vale? Con unas métricas del famosísimo diabetes CSV. Aquí tenéis la separación entre, en fin, lo que es el entrenamiento. Todo esto no voy a contar nada porque, bueno, si bien es súper interesante, supongo que habrán otras 40 charlas que cuenten este tipo de cosas y lo hagan mejor que yo. Así que simplemente entreno un modelo y lo registro, ¿vale? Y en Azure Machine Learning se puede desplegar el modelo como un servicio web, ¿vale? Entonces, ese servicio web simplemente se despliega y en el modelo creamos, una vez que tengamos el modelo entrenado, ya tenemos aquí todos los modelos, etcétera, etcétera, lo registramos y una vez que lo tenemos, lo que vamos a crear es un experimento que nos permita exportarlo como un servicio web, ¿vale? Y para eso creamos el nombre del experimento, el directorio en el que está, grabamos con el Magic Write File, este script file, que es ni más ni menos que el código del servicio web, en el que tenemos un método init, en el que leemos el modelo, ¿vale? Con el model path y con leerlo, y luego recibimos dato en crudo con el método run y convertimos ese dato en un array, vemos las clases que hay, decimos cuáles son las clases que se van a predecir y devolvemos esto en un
predicted classes. ¿Vale? Este fichero es el que se va a meter dentro de mi... Realmente yo lo voy a desplegar en NACI, en Azure Container Instance, es decir, en una máquina Docker. Para hacerlo, simplemente voy a meter todas las dependencias que tenemos, en este caso es el scikit-learn, etcétera, etcétera. Voy a crear el fichero de dependencias, el conda, y por último voy a, ejecutando este script, voy a desplegar ese modelo, voy a esperar a que esté. Tarda un ratito, ¿vale? No es inmediato, pero ten en cuenta que está creando la máquina Docker, alimentándola, bla, 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 y al final subiéndola. Al final te devuelve si el servicio está, y puedes ver el log de las cosas que ha hecho. Aquí podéis ver, se podría ver tranquilamente cómo ha hecho toda la parte de instalación, etcétera, etcétera, de lo que tiene que ver con los servicios. Y por último lo podemos llamar. Se puede llamar de varias formas. La forma tradicional de llamarla es pues utilizar el service que está integrado dentro de la de Azure ML, y bueno, decirle service run con los datos y se acabó. Y eso pues si le pasa un ficherito y te dice pues es diabético o no es diabético, te dice cuál es la clase que se ha predicho. La otra forma es llamarlo meramente como un servicio post, ¿vale? Entonces lo que he hecho es averiguar cuál es la URL de mi servicio, en este caso ejecutando esta instrucción de aquí, y diciéndole, bueno, pues que esto me lo convierta en un data frame y que lo imprima. Lo hago porque así desde Power Query me va a resultar mucho más sencillo. Entonces lo que voy a hacer al final con este script es llevármelo a Power Query como tal, acá, ¿vale? Y lo he creado como una función que recibe los 8 parámetros. Esto no es una buena práctica, ¿vale? Solo lo hago a efectos de demo. He hecho una función que recibe los 8 parámetros que tiene el dataset de diabetes, ¿vale? El que se va a utilizar para predecir, y lo que hace es invocar al script de Python configurando esos 8 parámetros. Simplemente aquí estoy concatenando esos valores y después llamando a la misma función que habéis visto, a la misma función exactamente que habéis visto en el Jupyter Notebook, pero ya desde Power Query, ¿vale? Esta no, insisto, no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque mi service run puede recibir un array, puede recibir 40 instancias, 40 valores a predecir, y me devuelve un array con 40 valores que si es diabético o no es diabético, ¿vale? Aquí estoy haciendo una llamada 1 a 1, que no es para nada buena idea por el tiempo que va a tardar en ejecutarse cada vez instanciando el Python, etcétera, etcétera. Esto no es algo óptimo. Simplemente lo he querido hacer por si os pasa lo que a mí, ¿no? Que queréis probar esto y os venís aquí a Azure Machine Learning, cuando vosotros estáis en un ¿cómo se dice esto? En un Query Settings, y le dais a Azure Machine Learning. En principio, esto deberíais tener acceso a todos los modelos que tengáis registrados de Azure Machine Learning. En mi caso no me aparece ninguno, y la verdad es que no entiendo por qué. Supongo que será algún problema de mis permisos con el tenant, dentro de mi organización. Yo no administro Power BI, y entonces pues habrá alguna cuestión que no me está permitiendo ver ningún modelo, porque debería ser tan tonto como esto: tocar aquí en Azure Machine Learning, a aplicarle el dataset y se acabó. Y si me dais tutoriales por ahí hay 100.000 de utilizar estas dos funcionalidades. De hecho, con Rubén Pertusa creo que el año pasado enseñamos cómo hacer esto para análisis de sentimiento con los restaurantes. Es exactamente igual. Lo único es que tienes que tener acceso, ¿vale? Una vez hecho eso, nosotros podemos invocar a esa función, ¿vale? Aquí es donde he invocado esa función, en el que le he pasado para cada uno de esos parámetros pues cada uno de los valores de los campos que tengo, y como resultado aquí lo que ha hecho es ponerme si es diabético o no diabético como predicción, y yo a partir de aquí ya podría utilizar el resto de funcionalidades de Power BI pues para crear una matriz de confusión, para calcular el recall, etcétera, etcétera. Ya sé que todo eso no lo da, pero volved a pensar en el modo Power BI. Nosotros podemos calcular el recall, podemos calcular la precisión, la curva ROC, etcétera, etcétera. La vamos a poder calcular
para el modelo en sí. Pero ¿qué tal si mi modelo se comporta mejor, se comporta súper bien con los rangos de edad de 0 a 40 años, pero se comporta mal con de 40 a 50? O se comporta bien con las mujeres y mal con los hombres. Ya no solo por el imbalance learning, no solo porque el dataset pueda estar desbalanceado o no, sino porque digamos que la extracción de características que se hace, la generalización de características que se hace para un grupo de edad o para un grupo de género o de cualquier otra cosa, no sea tan adecuado en otros casos, ¿no? Todo eso, nosotros como Data Scientists, nos va a costar muchísimo trabajo y necesitamos tener mucha experiencia para utilizarlo simplemente con cuadernos de Jupyter, porque aquello que se nos ocurra mirar, digamos, crear el código, mostrar el gráfico, intuir, etcétera, etcétera, nos va a valer, pero no vamos a poder interactuar con todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que os decía, si yo quisiese ver cómo se comporta para la diabetes con, bueno, pues aquí tengo grupo de edad, que no es este de aquí, ¿no? Pero si yo me trajese la edad y me pusiera a filtrar, pues ahora podría filtrar por este rango de edades, o por aquel rango de edades, o por el otro. Ahora me lo está sumando, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí como un filtro y así se va a ver mucho más sencillo, ¿no? Yo podría decir, pues dime el rango de edades que tengo es de 25 a 50 años, que ya me está diciendo algo, pero si yo quiero ver cómo se comporta esto con respecto a 25 y 30 y 31, bueno, pues ahora podría decir que me mostrara los resultados que ha dado para ese rango de edades, y podría crear, ha dado diabetic y no diabetic, y podría a su vez crear una métrica, por ejemplo, decir count rows, a ver, cuántos igual count rows de diabetes, que es como se llama la tabla, de tal manera que en esta tablita que estáis viendo aquí, pues yo ahora veo cuántos me ha predicho con diabetes y sin diabetes, 1 o 3, porque hay 4, puedo agrandar mi calculito a más edad o a menos, y en función de eso pues se me va a ir refrescando la predicción, etcétera, etcétera, ¿no? La conclusión que yo salgo con esto, ¿es Power BI una herramienta de inteligencia artificial? Obviamente no. ¿A los Data Scientists nos puede ayudar en nuestra tarea? Pues yo creo que la respuesta es un sí rotundo. No solo que nos puede ayudar, sino que nos puede hacer la vida muchísimo más sencilla. Por lo que habéis visto en esta sesión, por estas dos pequeñas demos, pero también por lo que habéis visto en la charla de Ana María. Y nada, volvemos a la diapositiva y hacemos una pequeña conclusión. Aquí estamos. Por último, muchas gracias. Muchas gracias por ver la sesión hasta el final. Aquí tenéis vuestro premio. Tenéis un sorteo. Participad utilizando este código QR. Y si queréis profundizar más, pues no dudéis en contar conmigo en @miguelegea o miguelmeg@solidq.com. En breve voy a estar dando los seminarios de certificación para el DP100, para el examen de certificación en inteligencia artificial y el AI100, así que si necesitáis cualquier cosa, pues insisto, no dudéis en contactarme. Muchísimas gracias, muy amables, y hasta la próxima.